revelado en el escalofriante enfrentamiento prohibido entre Roma y un pastor maldito. La noche era oscura, espesa y cargada de una tensión indescriptible, mientras Roma, madre soltera de 28 años, cruzaba la calle hacia su hogar. El viento aullaba como si la misma ciudad intentara advertirla. Había terminado otro turno desgastante en el mercado, donde el sudor y la renuente sonrisa eran su único regalo diario. Pero esta noche, algo en él, Aira, un escalofrío en su espalda, convirtió su rutina en una pesadilla. Al llegar a su barrio, se percató de la llegada de un nuevo vecino. Un pastor carismático que parecía haber tejido una red de devoción entre los habitantes. Su risa resonaba en la oscuridad, y la gente congregada a su alrededor lo escuchaba con admiración, sintiendo que finalmente habían encontrado un salvador. Sin embargo, Roma, de piel pálida y corazón acelerado, sintió que una sombra se cernía sobre ellos. ¿Cómo podía ser que un hombre con tanta luz tuviera su esencia envuelta en tiniebla? Mientras su pequeña Sofía, de solo 6 años, la abrazaba con fuerza, Roma comenzó a escuchar rumores inquietantes. Las mujeres desaparecían en su comunidad, y hoy, como si la propia oscuridad se burlara de su vulnerabilidad, su mirada encontró la del pastor. Él sonrió, pero su sonrisa se congeló en el tiempo. Cada vez que Roma intentaba compartir su desconfianza con otros vecinos, sus palabras se perdían entre el murmullo de fe que envolvía el barrio. Nadie la escuchaba. Nadie creía en su miedo. Esa noche, mientras relámpagos iluminaban el cielo y truenos rompían el silencio, Sofía desapareció. El terror se apoderó de Roma. Su piel se erizó como si miles de insectos recorrieran su cuerpo. Gritó su nombre, y el eco regresó vacío, reverberando en sus oídos como una condena. Bajo la lluvia torrencial, buscó en cada rincón, sus manos temblorosas empujando las puertas cerradas de la desesperación. Se adentró en callejones oscuros. Los ojos de extraños la seguían con desdén, y su corazón galopaba desbocado. Sofía, llamó con un grito ahogado, sintiendo que su voz palpitaba en la oscuridad. Un frío la envolvió cuando vio al pastor, siempre cerca, siempre sonriendo, mientras el pánico se expandía en su pecho. Roma sintió como una mirada penetrante se cernía sobre ella, una especie de aura que le advertía que el verdadero peligro era él. Sus manos, temblorosas y heladas, se cerraron en un puño lleno de determinación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el viento aullaba cada vez más fuerte, Roma se dio cuenta de que no podía dejar que el pastor, la intimidad, desde su pedestal de caridad. El enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, y su vida y la de Sofía dependían de su valentía. Necesitaba descubrir lo que se ocultaba detrás de esas sonrisas encantadoras. La verdad, que él había envuelto en un manto de fe y esperanza, pero en lo más profundo de su ser. Sabía que el terror que habitaba en el barrio no era solo un eco de su imaginación, era su realidad, y debía enfrentarlo. Sabiendo que el tiempo se agotaba, Roma respiró hondo y se preparó para desmantelar la máscara del pastor. Su corazón latía como un tambor en su pecho, y el pánico se evidenció en cada paso que daba hacia lo desconocido. ¿Estaba lista para enfrentar el horror que acechaba en las sombras? El silencio previo al choque final resonaba en su mente, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Con cada paso que daba, la lluvia arremetía a sus costados como un ataque de pequeñas cuchillas. Roma sintió que el suelo resbaladizo casi intentaba hacerla caer. Tal vez era una advertencia de que no debería continuar, pero no había vuelta atrás. Sofía estaba en algún lugar, perdida en la oscuridad que lo devoraba todo. Su corazón se aceleraba, golpeando sus costillas hasta casi hacerla romper a llorar. No tenía más opciones. Las luces titilantes de las casas que la rodeaban parecían contemplar su lucha. Ventanas entreabiertas murmuraban vidas ajenas,
y Roma pudo escuchar a las familias hablando, riendo, como si todo estuviera bien en el mundo. Lástima que su vecindario había dado la espalda a la verdadera amenaza. Así que continuó, mientras el sonido del viento arrastraba un susurro en Roma: «Ve a casa». Atravesó el estrecho callejón que la llevaría hacia la iglesia del pastor, un edificio sombrío que destacaba entre las luces del vecindario. La entrada, en apariencia acogedora, le provocó un escalofrío al atisbar la sombra de figuras que se congregaban en su interior. Alzó la vista y vio la cruz brillante que coronaba el campanario, pero algo en el brillo le parecía extrañamente oscuro. Una leve risa flotó en el aire, vibrando como el eco de un latido que nunca cesaba. Mientras se acercaba, los murmullos se tornaron en una especie de canto, una melodía hipnótica que la arrastraba. Su instinto de madre le decía que se detuviera. «No es natural», se repetía a sí misma, recordando las palabras de las mujeres desaparecidas, cada una tragada por la locura del pastor. Pero sus ojos, ahora llenos de determinación, se clavaron en la puerta. Una vez dentro, el ambiente se sintió como un puño que le cerraba la garganta. Las luces del candelabro creaban sombras danzantes en las paredes, mientras el pastor, de pie en el altar, parecía magnetizar cada mirada. Aquella sonrisa seductora iluminaba su rostro, pero Roma vio más allá, como si un velo oscuro cubriera el verdadero rostro del hombre. El olor a incienso era abrumador, hechizante, casi insufrible. La congregación, absorta, lo seguía con reverencia. «¿Dónde está Sofía?», gritó Roma, la rabia apoderándose de cada palabra. Inmediatamente, todas las miradas se volvieron hacia ella. Para su sorpresa, el pastor mantuvo su sonrisa, pero una chispa de desdén cruzó sus ojos. La multitud susurró entre sí. La tensión se hizo palpable, como si el aire se hubiese congelado. «¿Te preocupa tu pequeña, Roma?». La voz del pastor resonó en la sala, clara como el acero. Ella sintió como el horror se incrustaba en su pecho. Ella está en un lugar seguro, si eliges lo correcto. El corazón de Roma se detuvo. ¿De qué estaba hablando? Era un juego. ¿Qué tienes que ver con ella?, murmuró casi para sí misma, la desesperación atenazando su ser. «Todo lo que hago es por su bien, en la fe trae poder». «Y eso es lo que necesitas, mi hermana», dijo, señalando a la multitud que emulaba en silencio un fervor casi religioso. La mente de Roma daba vueltas. Calor y frío se peleaban en su cuerpo, el temor chocando contra su determinación. ¿Quién estaba realmente bajo el hechizo? ¿Su hija o ellos? Antes de que pudiera formular otra pregunta, un grito desgarrador resonó en sus oídos. Era Sofía Anse. Había escuchado como un eco a través de las paredes, y Roma saltó, queriendo correr hacia el sonido. Pero el pastor levantó una mano. «Si deseas a tu hija, deberás abrazar la verdad. ¿Estás lista para hacer lo que sea necesario, Roma?». Sus palabras eran un desafío que vibró en el aire. El sudor le caía por la frente mientras la multitud comenzaba a murmurar, un coro de voces que aclamaba al nuevo Salvador. Roma sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Tenía una decisión que tomar, una elección que podía costarle todo. Un rayo iluminaría la sala, revelando los rostros consumidos por la fe, y en ese instante, ella supo que la oscuridad que había sentido desde el principio no era solo del pastor, sino de la propia ansiedad que la consumía. Así, bajo la tormenta bajo la que había empezado todo, Roma se encontró en una encrucijada. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar por salvar a su hija? Y justo cuando la multitud se preparaba para responder al pastor, la realidad se quebró aún más. Un movimiento entre las sombras hizo que Roma se volteara, vislumbrando un rostro conocido al fondo de la iglesia, y estaba mirando hacia ella con ojos de terror. El eco de un grito resonó en sus oídos. No de Sofía, sino de alguien más. Alguien que sabía más de lo que un padre debería estar dispuesto a hacer. Roma sintió que el aire se volvía espeso, como si la propia iglesia respirara su miedo. Esa figura al fondo, oscura y retorcida por las sombras, llenó su mente de confusión. Reconocía ese rostro, pero no podía procesar lo que significaba. El murmulante canto de la congregación se desvaneció, y un silencio pesado llenó el espacio, como si el tiempo se detuviera. El pastor sonrió con una satisfacción torcida. Disfrutando del desconcierto de Roma,
Debes mirar hacia atrás, hija, advirtió con un tono entre burlón y amenazante. Lo que hay allí no te ayudará. Sí, rugió Roma, y el eco de su voz sorprendió a todos. Despojada del miedo, avanzó hacia la figura, esa sombra que oscurecía su mundo. A medida que se acercaba, el rostro comenzaba a cobrar forma, y el horror se instaló en su pecho, cuando dio cuenta de que era su hermana, Helena, quien había desaparecido años atrás. Helena. La incredulidad brotó de sus labios. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Las palabras se entrelazaron con su desesperación. Helena pareció luchar contra algo que la mantenía atada a ese lugar. Roma, no deberías haber venido, dijo. Su voz, un susurro quebrado. Había en sus ojos una mezcla de temor y rendición. El pastor ante atraparán debes irte. ¿Atrapar? ¿Qué significa esto? Tienes que ayudarme a encontrar a Sofía. Roma sintió que el tiempo se reducían ante cada instante que pasaba. Esos gritos desgarradores aún resonaban en sus oídos como dagas. Ella es parte del sacrificio. Roma no. Hay vuelta atrás. A la voz de Helena se volvía más distante, como si una fuerza externa la estuviera empujando hacia la congregación. El rostro del pastor brillaba en satisfacción, su sombra proyectándose sobre ellas como un abrigo ominoso. El pánico empezó a apoderarse de Roma, pero en su corazón la determinación creció. No dejaré que te lleven, gritó con todas sus fuerzas. Se adentró hacia la oscuridad, ignorando las miradas del resto. La presión de la multitud era como un rugido sordo. Sin embargo, a medida que Roma se acercaba, Helena empezó a temblar, intentando comunicarse con gestos, como si luchara contra un yugo invisible. Es demasiado tarde para mí, salva a Sofía. Las lágrimas rodaban por el rostro de ambas, un torrente de amor y miedo que se entrelazaba. Te prometo que lo haré, le prometió Roma, el fuego en su corazón avivándose. De repente, una risa resonó en la sala, un sonido espeluznante que brotaba del pastor, que irguió su figura imponente ante ellas. ¿Por qué lamentarse, mis queridas? Aquí la salvación tiene otro precio. Un estallido de luz hizo que Roma cerrara los ojos. Al abrirlos de nuevo, todo había cambiado. A la iglesia entera parecía haberse desplazado. Las paredes pulsan con un brillo escalofriante. Siluetas oscuras comenzaron a rodearla. Figuras vagamente humanas que se retorcían con movimientos antinaturales, atrayéndola hacia el fondo. El pánico creció a niveles insoportables. Una parte de Roma suplicaba rendirse, pero la otra aferraba más fuerte a su hija. Sofía, gritó con desesperación, esperando que la respuesta de su hija la guiara, que su voz quebrantadora fuera el faro en esta tormenta. ¿Y si la perdieras para siempre? Roma, el pastor había resurgido, su voz resonando como un eco en la caverna oscura de su mente. ¿Estarías dispuesta a dejarlo todo atrás? ¿O incluso a sacrificarte a ti misma? Los gritos de la multitud se unieron en un crescendo, como un cántico demoníaco. La presión sobre Roma se hizo mayor. La verdad era abrumadora. Su amor por Sofía la llevaba al abismo, pero su propia vida estaba en la cuerda floja. La decisión se cernía delante de ella, más real que nunca. Un último empujón la llevó a inclinarse sobre la figura de su hermana. Los ojos de Helena clamando por ayuda. ¿Qué harías por ella, Roma?, preguntó el pastor, su sonrisa desplegándose como una serpiente, abriendo la boca ante su presa. Y en ese instante, el mundo se desvaneció. La oscuridad la tragó mientras un grito resonó a su alrededor, y Roma supo que ya no había forma de escapar. La oscuridad las había atrapado a ambas, y ahora, solo una elección podía definir su destino. Pero cuando Roma creyó que todo se había perdido, el sonido de un grito desgarrador resonó de nuevo, uno que resonaba en su corazón, el de Sofía, más cerca que nunca. ¿Podría estar realmente bajo su protección? La oscuridad se tendía ante ella, su salvación y condena entrelazadas en una penumbra implacable. ¿Hacia dónde se dirigiría Roma a continuación? ¿Y qué precio tuvo que pagar para conseguir lo que amaba más? El silencio que envolvía a Roma era profundo, casi palpable, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de su voz
y sus pensamientos. La risa del pastor resonaba en su mente. Un eco burlón que retumbaba en su interior. Aquella iglesia, ahora un laberinto de sombras y sombras retorcidas, pareció cobrar vida. Las figuras oscurecidas la rodeaban, acercándose lentamente, obligándola a sentir su aliento helado. Sofía, gritó de nuevo, su voz cargada de desesperación. El sonido fue devuelto con un susurro suave, que procedía de las profundidades del lugar mamá. Esa palabra, tan delicada y tan frágil, hizo que su corazón se encogiera. La voz era suya, y la esperanza se transformó rápidamente en una angustia aguda. Cada segundo perdía sentido, pero la urgencia la mantenía en movimiento, empujándola hacia adelante en la oscuridad. Mientras avanzaba, la luz parpadeante de unas velas temblorosas capturó su atención. Allí, en un altar oculto, vio la figura de Sofía, inmóvil, con los ojos cerrados. Non se murmuró a sí misma, notando como un escalofrío recorrido la alineación de su espina dorsal. Una sensación visceral de pavor se apoderó de ella, y la idea de que su hija estuviera atrapada comenzó a formarse en su mente. Roma dio un paso hacia el altar, pero el pastor se interpuso en su camino, sus ojos oscuros centelleando con una malevolencia inhumana. ¿Anhelas a tu hija, Roma?, preguntó, su voz seductora como un canto de sirena, an todo a un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Déjala ir. La rabia brotó de su pecho, solventando su miedo momentáneamente. No te tengo miedo, ni siquiera a ti. La sonrisa del pastor se ensanchó, revelando dientes que parecían demasiado afilados. Pero el miedo es un lujoso regalo. Roma, de hecho, tu propia desesperación alimenta esta oscuridad. Estás más cerca de sucumbir de lo que crees. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la iglesia resonó con un murmullo ominoso. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, danzando y conviviendo con el aire pesado que las envolvía. Sentía los ojos de la multitud clavar su mirada en ella, expectantes, como si esperaran que diera un paso en falso. Sí, no te das prisa. Perderás lo que más amas. La voz del pastor se deslizó en su mente como un veneno. El sacrificio es real. Why, esta vez, lo que se exige es tu propia esencia, tu alma. Por la de ella, Roma sintió que el mundo giraba a su alrededor, luchando entre la necesidad de salvar a Sofía y el terror de perder su propia vida. Nunca te dejaré ganarle, murmuró entre dientes, recobrando la seguridad en sus palabras. Desesperada, se lanzó hacia Sofía, pero antes de llegar, las sombras se alzaron como tentáculos, atrapándola y tirando de ella hacia atrás. No, gritó mientras luchaba, arrastrando su cuerpo, rasguñándose con la fricción del dolor. El yugo negro parecía fortalecerse, y Roma sintió que su vitalidad se desvanecía, una a una. Cada tirón de sombra se carcomía su esencia, como si estuvieran devorando su propio ser. Recuerda, Roma, la oscuridad nunca se desvanece sin un sacrificio. ¿Qué estás dispuesta a perder? La voz del pastor susurraba a su alrededor, seductora y amenaza. Desesperada por la visión de Sofía, el amor que sentía por su hija se transformó en algo palpable, algo que pudo tomar en sus manos como un arma, y ese amor se convirtió en su salvación, una luz pequeña pero brillante en la noche eterna. No, gritó con toda su fuerza, despojándose del miedo. Con un empuje final, giró su cuerpo hacia el pastor. No puedes tenerme a mí ni a ella. Las sombras titubearon, vacilando ante el fervor de la valentía que emanaba de Roma, pero el pastor, furioso, extendió su mano, creando una barrera que la separaba de Sofía. ¿Estás dispuesta a sacrificarte, Roma?, preguntó, cada palabra un tirón helado en el aire. Y mientras el eco de su pregunta retumbaba, un nuevo grito se alzó en el aire, un grito que resonaba con una intensidad abrumadora, desbordando las sombras. Era un grito de ira, de desesperación. ¿Sería ese el verdadero grito de su hija, o algo mucho más siniestro? La lucha apenas comenzaba. ¿Podría Roma salvar a Sofía, y al mismo tiempo liberarse de las garras del pastor? ¿Qué oscuro secreto se revelaría a medida que se adentrara más en las tinieblas? La verdad acechaba, y en algún lugar entre las sombras,
El sacrificio ya estaba reclamando su precio. El grito resonó como un trueno, golpeando las paredes de la iglesia con fuerza, saturando el aire de una rabia palpable y fría. Las sombras vacilaron por un momento, como si dudaran en su propósito, y Roma aprovechó esa fracción de segundo para intentar avanzar. Sin embargo, el pastor sonrió con un aplomo escalofriante, su mirada fija en Roma, como un depredador disfrutando la turbulencia de su presa. Lo has entendido mal, Romanes gritó. No es solo de tu hija, es el eco de muchas almas atrapadas aquí, luchando por liberarse y alinearse con su oscuro destino, dijo él. Cada palabra, una cuchillada en el corazón de Roma. El aire se tornó aún más pesado, cargado de un hedor a azufre que la hizo toser. Agazapada entre las sombras, sintió que la oscuridad prometía atraparla, consumirla, mientras el pastor se erguía ante ella como un gigante de pesadilla. La pregunta que hacía eco en su mente se volvía amenazante. ¿Qué era lo que debería sacrificar para salvar a Sofía? Mamán, el susurro de Sofía sonó débil, arrastrándose como una sombra. Roma giró su cabeza hacia el altar, donde aún yacía su hija, inmóvil y ensimismada en un sueño oscuro. La desesperación llenó su pecho, aplastándola como un peso insoportable. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, torciéndose como serpientes en un ritual macabro, acercándose a Roma con una intención abrumadora. Se sentía como una simplemente sombra, mientras ellas devoraban la luz que había en ella, drenando lentamente su voluntad. Sintió su esencia desvanecerse, su fuerza menguando. Sofía gritó, sus palabras un estruendo en el caos. Las llamas de las velas comenzaron a chisporrotear, y en un gesto casi inconsciente, Roma alzó las manos hacia el altar. Una lucha interna crujía dentro de ella. La voz del pastor intentó infiltrarse de nuevo en su mente, prometiendo que rendirse era el camino más fácil. No puedes rescatarla. Tu amor no es suficiente. No cuando la oscuridad es lo único que queda. Roma cerró los ojos, negándose a ceder. En su mente, revivió cada recuerdo de Sofía, cada risa, cada abrazo, cada desafío enfrentado. La visión de su hija hizo que el amor se transformara en una chispa, una llama de desafío que retó a la oscuridad a consumirla. Aquel amor no podría ser doblegado tan fácilmente. Nunca te permitiré ganar, bramó, sus palabras resonando en las esquinas más profundas de la iglesia. Con una fuerza naciente, extendió sus brazos, y como si invocara a un poder sobrenatural, sintió como el torbellino de sombras titubeaba aún más, incluso intentando retroceder. Su esencia comenzaba a restablecerse, desgastada, pero no rota. ¿Qué harás ahora, Roma?, preguntó el pastor, su voz ahora susurrante, como si la inseguridad lo acercara al abismo también. Te sacrificarás a ti misma por el bien de un alma perdida. No puede haber salvación en este terreno maldito. Roma, ahora llena de fuego interior, lo miró fijamente. No te daré poder sobre mí. Si hay un sacrificio, lo haré yo por mi hija. Y las sombras a su alrededor parecían rehuirla, como si su resolución las acojonara. Pero, el pastor, con una sonrisa torcida, giró su cabeza en un gesto escalofriante. Si realmente deseas salvarla, deberás enfrentar lo que has hecho en el pasado. Tu historia es más oscura de lo que imaginas. Un frío helado la atravesó. Recordó secretos enterrados que guardó como tesoros, decisiones tomadas por amor, por supervivencia. La duda comenzó a corroer ese fervor, y las sombras se reagrupaban, devorando su determinación. ¿Qué me ocultas?, preguntó. Su voz apenas un murmullo, entre el terror y la desesperación. Un eco macabro resonó por la iglesia, y las sombras comenzaron a susurrar su verdadero nombre. Roma sintió como el terror la rodeaba una vez más, y la pregunta que nunca pensó que debería enfrentar, le atravesó como un cuchillo. ¿Estás lista para enfrentar tu verdad? Y en ese momento, comprendió que el sacrificio era solo el principio. Cada decisión tenía un precio, y el suyo apenas comenzaba a revelarse. La lucha no solo era por Sofía, sino por sus propios demonios. La oscuridad esperó en silencio, dispuesta a devorar, y la verdad sobre lo que había sacrificado podría ser lo más aterrador de todo. Con el corazón latiendo frenéticamente,
Roma supo que debía adentrarse aún más en las sombras para rescatar a su hija, y, quizás, salvarse a sí misma, antes de que la oscuridad reclamara todo lo que había amado. El aire se volvió espeso, como un velo en la penumbra, mientras Roma enfrentaba al pastor. Sus palabras reverberaron en su mente, como ecos de un pasado del que había intentado escapar. Desvió la mirada hacia el altar, los contornos de su hija apenas visibles, a través de la bruma oscura que la rodeaba. Cada respiro de Roma se volvió un reto, cada latido, un grito de guerra interno. Las sombras, como criaturas con mente propia, se retorcían a su alrededor, acercándose con una insistencia inquietante. El grasiento olor a azufre se intensificaba, y Roma sintió que la presión de la oscuridad intentaba aplastarla. Pero, ¿qué oscuridad había dentro de ella misma? La pregunta lo cubría todo, como una nube de tormenta amenazante. Tu historia nunca te ha dejado, dijo el pastor, avanzando un paso más. Su mirada devoradora, provocando un escalofrío en la espina dorsal de Roma. Esas decisiones, ese pasado que has tratado de enterrar, es lo que la mantiene atrapada. Las sombras parecían elevarse, danzando como demonios a su alrededor. Roma apretó los puños, recordando las noches sin dormir, las discusiones sofocantes y los secretos que la habían conducido hasta ese punto. No puedes tocar a Sofía, no le harás nada. Voces de antiguas traiciones, de remordimientos, empezaron a susurrarle, cuestionando su valentía. ¿No lo ves? No, lo ves. El pastor se acercó un poco más, su sonrisa ahora casi burlona. Ella es el reflejo de todo lo que has hecho. Un sacrificio de amor, sí, pero también una continuación de tus errores. Cada sombra ha sido alimentada por tus decisiones. ¿Qué haces ahora, Roma? ¿Te enfrentarás a tu verdad? ¿O dejarás que la oscuridad lo consuma todo? Una sensación de aislamiento la invadió. Las sombras empezaron a murmurar, agregando su voz al coro de su historia. Cuerpos invisibles parecían rodearla, cada uno con un recuerdo doloroso. La traición de un amigo, un amor perdido, promesas rotas. En un instante, se vio a sí misma atrapada en una tela de araña tejida con hilos de culpa y miedo, sin poder liberarse. Mamá, el llamado de Sofía resonó aún más fuerte, como un ancla a su razón, arrastrándola de vuelta. Si había una oportunidad, debía encontrarla. Calet bramó, como si intentara silenciar los ecos de su propio pasado, pero el pastor sonrió. Y Roma supo que lo que hacía era precisamente ir en contra de su instinto. De repente, la oscuridad que la rodeaba comenzó a moldearse en figuras humanas. Con cada amenaza, cada pecado, tomaba forma, revelando sus miedos más profundos. El rostro de un antiguo amante, un amigo caído, y la imagen reflejada de su propia hija, sonrieron desde el vacío, burlándose de ella. Eres la arquitecta de tu propio tormento. Resonaban sus voces. El dolor se acumulaba en su pecho, una tormenta que amenazaba con desbordarse. ¿Estás lista para dejar que tus sombras se queden contigo? ¿O lucharás por su luz? Un grito lejano la sobresaltó en Sofía. El miedo a perderla, a dejar que la oscuridad ganara, estaba apretando su corazón. La voz del pastor se volvió fría, casi un susurro intimidador. Solo haz lo que has hecho siempre en sede, olvídala, para preservar tu paz. Tal vez, ahí fuera estés más a salvo. No. La furia de Roma refulgió en sus venas, luchó contra las corrientes de desencanto que amenazaban con arrastrarla. Un soplo de determinación fluyó de su interior. Si tengo que enfrentar mi verdad para salvar a Sofía, lo haré. Pero en ese instante, con una risa sórdida, el pastor levantó su mano, y un torrente de sombras se alzó sobre ella. Entonces, enfrentemos lo inevitable, porque en este terreno, no solo perderás a tu hija, perderás todo lo que crees conocer. Las sombras avanzaron hacia ella, arrastrándola hacia su destino. Comprendió que el verdadero sacrificio podría ser mucho más que su propia vida. Y con un grito ahogado, alzó la vista hacia el altar, donde Sofía luchaba por despertar. ¿Serás capaz de enfrentar todo lo que has sido, Roma? La retó el pastor, mientras la oscuridad la rodeaba, casi abrazándola como una madre siniestra. Justo cuando Roma estaba a punto de absorber la sombra, una luz comenzó a emerger, brillando desde su interior. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría esa luz ser lo que necesitas?
¿O será tu perdición final? Y entre los ecos distantes de risas y llantos, un nuevo desafío se armaba, uno que podría redefinir no solo su destino, sino el de todos los atrapados en la oscuridad. El resplandor de luz que brotaba de Roma era tenue, pero se sentía como un ritual antiguo. Cada destello parecía abrir un pasaje entre los mundos. Las sombras titubearon, vacilando ante esa chispa, pero el pastor no perdió su sonrisa burlona. ¿Crees que eso es suficiente? Su voz resonó como un trueno lejano, mientras la oscura marea se arremolinaba a su alrededor. El miedo es una cadena, y tú estás muy encadenada. Las figuras sombrías se abalanzaron sobre Roma, buscando alar la luz hacia la oscuridad. Ella sintió el tirón, como tentáculos helados que intentaban arrastrarla hacia el abismo. Sin embargo, esa luz en su interior comenzaba a arder con más fuerza, obligándola a recordar por qué estaba ahí. Mamá. La voz de Sofía era un canto entre el caos, un faro en la tormenta. Roma recordó su risa, sus sueños, incluso los días oscuros que había intentado olvidar. Tal vez, el pasado nunca podría borrarse, pero sí podía enfrentarlo. Sofía, la llamada de Roma, cortó la penumbra. Su voz, resonando con la urgencia de una madre dispuesta a todo. La luz brilló más intensamente, expulsando a las sombras que se abrazaban como papel ante el fuego. Eso es Roma. Dejet lieber. Deja que la luz te consuma, insistió el pastor. Su tono ahora más amenazante, casi frenético. Pero Roma se aferró a esa memoria. Cada instante de amor en su vida. Se sentía fuerte, poderosa. Las sombras estaban más cerca ahora, pero no eran terribles como antes. Eran recuerdos, y a medida que los reconocía, lo perdido empezaba a disiparse. Al hacerlo, el dolor de su historia se transformaba en fuerza. La oscuridad que había alimentado su miedo comenzó a desvanecerse. Una risa burlona se hizo eco. Ahora era un murmullo de inquietud. Las sombras ya no sonreían, atosigadas por la luz inquebrantable que Roma emanaba. ¡No! ¡No puedes! ¡Te lo estoy advirtiendo! El pastor alzó su voz, ahora temerosa. A su paso, la luz fue desterrando las figuras que antes parecían tan sólidas. Las risas burlonas se interrumpieron en gritos apagados. Cada sombra retrocedía. Cada recuerdo doloroso era ahora un paso hacia adelante. Te sigo como un hilo en la oscuridad. Mi niña, las palabras de Roma fueron un mantra, mientras la desesperación del pastor se convertía en locura. Su mirada estaba fija en el altar, donde Sofía temblaba, atrapada en un sueño acechante. Con cada palabra, la luz se intensificaba, reflejando el amor que su madre siempre le había ofrecido. Pero fue entonces cuando una sombra imponente surgió entre las demás, mayor y más oscura que todas. El rostro del padre de Sofía se reveló, distorsionado por el odio y la rabia. Es hora de lograr el sacrificio, Roma dijo, su voz un eco de traición que resonó en el corazón de la madre. No, tú non Rom. Se sintió arrastrada hacia su pasado, hacia la culpa de no haberlo podido salvar. Pero ahora sabía que ese pasado no podía decidir su futuro. Con un grito de desafío, Roma extendió su mano hacia la figura sombría. No eres él. Este no es el final, han impulsada por su deseo de libertad. La luz resplandecía aún más, rozando al ser oscuro. Un calor corporal invadió la estancia, como un sol naciente que empujaba a la sombra hacia atrás. El pastor, ahora un mero espectador de lo que había desatado, dio un paso atrás. No puede ser. Ladró, pero ya no pertenecía a ese mundo. La sombra del padre de Sofía se desvanecía, gritando en impotencia, hasta desaparecer en el aire. Roma, exhausta pero triunfante, se volvió hacia Sofía. Estoy aquí, princesa, esto se acabó. Pero entre las llamas de la victoria, un eco serpenteante surgió en su mente. ¿Y si esta es solo la primera batalla? ¿Qué tal si algo aún más oscuro se avecina? El mundo se calmó, por un momento. Sin embargo, Roma sintió que algo pesado se cernía sobre ella, como un presagio inminente. La calma en el altar no era más que el silencio antes de la tormenta. Sofía se despertó con un susurro, un atisbo de luz en sus ojos, y Roma frunció el ceño. El aliento frío de la oscuridad aún la rodeaba,
como un abrazo aterrador. La pregunta quedaba flotando en el aire, secreta y palpable. ¿Realmente has ganado, Roma? ¿O solo has despertado al verdadero monstruo que acecha desde las sombras? Roma miró a Sofía, buscando en sus ojos un rayo de esperanza. La luz había triunfado, pero la niebla opresiva, que se cernía sobre ambas, era palpable. Una amenaza que no había desaparecido del todo. La Habitation, ahora bañada en este resplandor, parecía más un refugio temporal que una victoria definitiva. «¡Mamá!», Sofía balbuceó, el miedo en su tono contrastando con la seguridad que Roma había intentado infundirle, como si la oscuridad aún insidiosamente les susurrara amenazas antiguas. Roma apretó la mano de Sofía. «Todo estará bien, hija», respondió Roma, aunque en su interior una inquietud se alzaba como un ladrido distante en la noche. Sin embargo, la paz era efímera. Una ráfaga, gélida, cayó sobre ellas. Un viento que atravesó las paredes, como un lamento. Con él, la luz titiló momentáneamente, y Roma sintió que una sombra se cernía nuevamente sobre su corazón. «¿Qué sucede?», Sofía preguntó. Sus ojos grandes, llenos de duda. Roma la observó fijamente, tratando de mantener la calma, pero sabía que el verdadero terror aún estaba por venir. Bajo la tenue luz de la vela que aún ardía, las paredes empezaron a oscurecerse, revelando un mural que no había visto antes. Pero no era arte benevolente, ni creaciones celestiales. Era una representación de sufrimiento, figuras retorcidas, rostros agonizantes y un pastor, el mismo que había enfrentado, erguido como un rey entre la desesperación. «Observa», Roma murmuró, incapaz de apartar la mirada. La obra cobró vida, cada trazo vibrando como si las pertenencias del pasado estuvieran intentando arrastrarlas de nuevo hacia la oscuridad. Él regresa. Un susurro se deslizó por el aire, y Roma reconoció la voz del pastor, resonando con eco maligno. «Quédense donde están, seguiré sacando la verdad». La figura se irguió, elevada por sombras que parecían bailar a su alrededor, reproduciendo la terrible escena del sacrificio y el miedo. «Las cadenas que creías romper ya están más fuertes que nunca. Roma, la penumbra nunca se rinde». La desesperación cobró vida en Roma mientras lo miraba, reconociendo la temible verdad. Aquel no era solo un revés, era una guerra inacabada. La voz del pastor resonaba en su mente, como el eco de una campana que traía recuerdos dolorosos a la superficie. «¿Qué sabes de nuestro dolor?», gritó Roma, sus palabras llenas de rabia. «Sé lo que oculta tu corazón, lo que intentas olvidar», dijo el pastor mientras el aire a su alrededor se volvía pesado, cargado de recuerdos que no podía ignorar. «El verdadero sacrificio será más doloroso de lo que puedes imaginar». Sofía azuló su mirada hacia el mural, un horror esbozado al principio como sorpresa, pero luego como horror. «Mamá», su voz era un grito sutil. El realismo de la escena comenzaba a apoderarse completamente de ella. Roma tomó la mano de su hija, sintiendo el frío de cada sombra latente. «No te dejaré caer en su trampa», dijo con firmeza, aún aferrándose a la luz que había dentro de ella. «Las sombras no ganarán hoy». Pero el murmullo del mural se intensificó, los rostros retorciéndose, la oscuridad concentrándose, como si el miedo pudiera volverse tangible. Una risa cruel se filtró en el ambiente, sofocante y grotesca, haciéndolas tambalear. «¿Es esto así como piensas a ganar?». La figura del pastor se acercó, y su sonrisa se volvió aún más siniestra. Roma podía sentir que algo monumental estaba por ocurrir. Habían luchado con valentía, pero el pastor había sido liberado, como un monstruo alimentándose de la angustia. «Este es solo el principio». Con cada palabra, la atmósfera se oscurecía más. Las sombras se arremolinaban como serpientes amenazantes, preparándose para atacar. Lo que hay en espera es más que un simple duelo. Es un tormento ancestral que al fin buscará reclamar a quien le pertenece. Con un último grito desgarrador, las luces empezaron a parpadear. La calma de antes había sido solo un engaño. «Roma, actúa ya», Sofía gritó, y el eco de su desesperación se perdió en el aire. Pero la oscuridad se había convertido en un monstruo tangible.
Justo cuando Roma estaba a punto de responder, un sonido seco resonó detrás de ella, un crujido que desató una forma aún más oscura del mural. La sombra que había fingido ser un hombre ahora cobraba vida, y Roma se dio cuenta con horror de que el verdadero sacrificio estaba más cerca de lo que pensaba. Esto apenas comienza. Se escuchó como un filo cortante, mientras una nueva batalla se preparaba. La oscuridad pulsó como un ser vivo, devorando la luz de la vela que aún titilaba débilmente. Roma sintió el sudor frío deslizarse por su frente, mezclándose con la angustia. La figura del pastor avanzaba con paso firme, sus sombras alargándose, arrastrándose sobre el suelo como tentáculos voraces. Sofía se aferró a su madre, su rostro blanco como la cera, los ojos desorbitados. «¿Qué quieres de nosotras?», exigió Roma su voz, resonando entre las paredes que parecían cerrarse a su alrededor. A cada respiración, el aire se volvía más pesado, como si la misma sala intentara absorberlas. El pastor sonrió, una mueca retorcida que chillaba de malicia. «Quiero que reconozcas tu dolor, Roma. Quiero que sientas el peso de tu culpa». A su voz era un susurro y un trueno a la vez, apoderándose del espacio. Las sombras bailaban a su alrededor, ridículas y grotescas, mientras los rostros del mural parecían doblarse en una mueca de desesperación y placer. En un impulso, Roma recordó las antiguas historias de su abuela, aquellas advertencias sobre pactos y sacrificios. Pero eso era solo folclor, ¿verdad? Con cada palabra del pastor resonando en su mente, sentía que la línea entre la realidad y la leyenda se difuminaba. «Ilumínalo, mamá», Sofía suplicó, su pequeño cuerpo temblando. Un chispazo de luz surgió de la nada, una pequeña esfera brillante que danzaba en sus manos. Roma extendió la mano para recibirla, sintiendo como el calor le devolvía un atisbo de esperanza. «Tú puedes hacerlo. No hay luz aquí que te proteja», gritó el pastor, su rostro distorsionándose en una risa maníaca. Las sombras se lanzaron hacia ellas, como un enjambre de espíritus vengativos. Roma, con la esfera brillando en su palma, hizo lo único que le pasaba por la mente. Gritó un antiguo conjuro, recitado en susurros por su abuela. El efecto fue inmediato. La luz de la esfera creció, iluminando el cuarto con una claridad celestial. Las sombras se retorcieron, intentando escapar como roedores al sol, pero el pastor no era tan fácilmente derrotado. Se mantenía firme, riendo, con una risa profunda y retumbante. «Crees que puedes alejarme así, pero soy el eco de tus terribles secretos», dijo, acercándose a ella, mientras la luz parecía desvanecerse. «No puedes escapar de tu pasado. Roman, este enfrentamiento no terminará hasta que hagas lo que debías haber hecho hace mucho». Los ojos de Sofía se llenaron de miedo, y Roma vio en su mirada un destello de la verdad que había estado intentando olvidar. «No puedo, no voy a perderte», exclamó, la urgencia llenando su voz. En ese instante, el mural cobró vida, los rostros agonizantes penetrando en su memoria. Los recuerdos olvidados se empujaban entre sí, surgieron de las sombras como demonios saliendo del infierno. Cada imagen era un recuerdo de pérdida, traición y dolor. Roma cayó de rodillas, abrumada por la oleada de nostalgia dolorosa. «Rompe las cadenas», le gritó Sofía. Sus ojos ardían con valentía. «Tienes que luchar». El poder de su hija tocó algo profundo en Roman con un nuevo fervor. Apretó el puño alrededor de la esfera luminosa. «No, no te pertenezco», gritó empujando toda su rabia, su amor, su miedo hacia la luz. «Te desafío». El pastor se detuvo, parado en su lugar. Su rostro se contrajo en ira. «Eres solo una mujer, solo una madre». Su voz perdió poder, revelando un tono de preocupación. «Soy más que eso», clamó Roma. «Soy la suma de todos mis sacrificios. Y hoy no perderé a mi hija». La luz explotó, como una supernova iluminando todo a su alrededor, dejando a la sombra gritando. Pero con la luz llegó la sombra, y Roma no estaba lista. La fuerza la lanzó hacia atrás, al suelo, mientras las risas del pastor se disipaban. Era un claro. El oscuro mural se convirtió en un espejo, reflejando su propio miedo,
su propia historia entrelazada con el de sus ancestros. Cuando la luz se apagó, la habitación estaba silenciosa, pero no desierta. Sofía yacía al lado de su madre, ojos cerrados. Roma la sacudió suavemente. Sofía, desesperada, miró alrededor. El mural ahora mostraba una imagen diferente. Las figuras no estaban retorcidas. Estaban de pie, mirando hacia el futuro. ¿Qué hice?, pensó, preguntándose si todo había sido suficiente. Lo que has comenzado solo se ha transformado. Resonó la voz del pastor, ahora un susurro en el aire, más que una amenaza. Vayamos a una nueva etapa, donde el sacrificio será supremo. Roma sintió el escalofrío recorrer su columna. La lucha apenas comenzaba, y aún no sabía qué era lo que necesitaba sacrificar. Pero sí sabía que la niebla había regresado, más densa que antes. Esto es solo el comienzo. Un nuevo eco se alzó detrás de ella, atrayendo su atención. Y Roma se preguntó, ¿quién más estaba atrapado en su destino? La oscuridad se cerraba a su alrededor como un manto pesado. Roma luchó por levantarse, el aire helado infligiendo una holgada presión en su pecho. La imagen del mural seguía fresca en su mente, sustanciándose entre sus recuerdos, reformando las sombras a su alrededor en un espeluznante espectáculo. Sin embargo, la luz que había invocado seguía titilando, débil pero persistente, como el aliento de alguien que niega sucumbir. Sofía, por favor despierta, murmuró, intentando infundir fuerza en su voz. El rostro de su hija, tan sereno y a la vez aterrador, era un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. Si la oscuridad se apoderaba de ellas de nuevo, no habría más esperanzas. Pasaron eternos segundos antes de que los ojos de Sofía parpadearan lentamente. Mamá, su voz era un susurro quebradizo, un eco de su angustia. ¿Estamos a salvo? No, aún no, respondió Roma, sintiendo la desesperación aflorar en su corazón. El pastor, él, sig aquí. En algún lugar, como si las palabras invocaran a la misma oscuridad, la risa sutil del pastor resonó en la sala, un sonido que provocaba un escalofrío. ¿Aceptarás el juego una vez más? Roma, el sacrificio siempre está presente, pero tú tienes la oportunidad de evitarlo. El tono de Roma se tornó desafiante. No permitiré que arruines a Sofía. No más sacrificios. Un chispazo de luz parecía amplificarse ante su declaración. ¿De veras? La figura se proyectó hacia ellas, las sombras temblando a su alrededor. La historia se repite, y tú solo eres un peón en esta partida. Deja que la oscuridad te consuma, y tal vez tu vida se salvará. El eco de sus palabras zarandeó a Roma, arañando sus heridas. Pero recordó los momentos de amor que había compartido con Sofía, los lazos que habían forjado contra la adversidad. No. Su voz se llenó de determinación. No estoy sola en esto. Luciré mi luz hasta el final. De pronto, la esfera brilló intensamente en su mano. Sofía sonrió, un destello de fe iluminando su rostro. Hazlo. Mamán, siempre creíste en el amor. Las sombras se arremolinaron. El pastor comenzó a desvanecerse mientras la luz tomaba forma, convirtiéndose en un halo de paz. Era un empoderamiento ancestral, el eco de aquellas generaciones que habían luchado contra la misma oscuridad. Es hora de enfrentar lo que eres. Roma, resonó en su mente. El sacrificio que temes será, en realidad, liberador. Liberador. Sintió su mente nublarse, pero se aferró a la idea. ¿Qué significa eso? El sacrificio no es solo un precio que pagar, es renunciar a aquello que te mantiene atada, como un pez atrapado en una red. Es cruzar las barreras de la historia y las sombras que lo acompañan. Vio la imagen de su propia vida pasar frente a sus ojos. Cada error, cada decisión equivocada, cada momento de culpa. Las figuras en el mural comenzaron a brillar, transformándose de los tormentos a un camino iluminado. No tengo miedo de enfrentar mi verdad, se dijo a sí misma, sintiendo la chispa de valor resurgir en su pecho. ¿Qué debo dejar ir? El pastor se volvió en un torbellino de sombras, intensificando su risa burlona. El regreso de tus demonios a la luz significará perder a alguien que amas. ¿Estás lista para eso? Sofía nunca será un sacrificio, exclamó Roma, enfocándose en su hija. Louisa, mamá, siempre te he amado, y siempre te amaré.
respondió Sofía, llenando el espacio de luz, como una chispa que podía iluminar lo más oscuro. La verdad te liberará, sin dolor ni arrepentimiento. Tienes que creerlo. Al fin, la comprensión la atravesó como un rayo. La oscuridad no tenía poder sobre la verdad que residía en su interior. Con su voz firme, Roma habló: en aceptar el dolor del pasado es mi elección. Pero el futuro no se enfrenta cediendo. Lo enfrento honrando lo que soy. No me quedaré presa de mis culpas. Las sombras temblaron, pareciendo encogerse ante su desafío. Sofía, toma mi mano. Roma extendió su brazo con valentía, llegando a su hija. Al hacerlo, sintió una conexión indescriptible, como si juntas pudieran desgarrar el velo de la oscuridad. No te tengo miedo, murmuró Sofía, enlazando sus dedos con los de su madre, y con esos gestos, la esfera de luz comenzó a expandirse, proyectando rayos hasta las esquinas más oscuras de la iglesia. Roma sintió energía fluir a través de ellas. El pastor retrocedió, intentando sostener su figura en la sombra, pero la luz lo devoró. ¡No! ¡No pueden hacer esto!, gritó, su voz un lamento entrecortado. No hay nada que temer. Los sacrificios son elección, gritó Roma, recordando a todas las figuras del mural que habían perdido su deseo de luchar. Su amor inquebrantable iluminaba el camino hacia adelante. El mural brilló intensamente, transformándose en un espejo que reflejaba el viaje de Roma y Sofía en un camino nuevo se materializó ante ellas. Un resplandor infinito envolvía todo. El amor es el verdadero sacrificio, Roma declaró con firmeza, viendo cómo la oscuridad se disolvía en su luz. Con un último grito desgarrador, el pastor se desvaneció en el aire. La iglesia centelleante desapareció a su alrededor, y cuando Roma y Sofía abrieron los ojos, se encontraban en un campo iluminado por un sol radiante, más allá de las sombras de la noche. «¿Mamá?», Sofía sonrió, los ojos llenos de vida. «¿Lo hicimos?». «Sí, reina», respondió Roma, abrazando a su hija fuertemente. «No hemos solo enfrentado la oscuridad, la hemos vencido juntas». Ambas se quedaron inmóviles, sintiendo el viento fresco que acariciaba sus rostros. La vida que habían luchado por preservar, adivinó que estaba nuevamente frente a ellas, reluciendo por delante. «Myra». Sofía apuntó hacia el horizonte, donde un nuevo amanecer despejaba el cielo. Roma sintió un nuevo impulso. La esperanza renacía en su ser. Habían llevado el peso de las sombras, pero en su corazón había un nuevo hogar lleno de luz. La lucha nunca había terminado, pero juntas podían enfrentarlo todo. La verdad sobre el amor también radicaba en la valentía de los sacrificios, pero ahora sabían qué precio estaban dispuestas a pagar. Y en ese nuevo camino, Roma encontró en su corazón la promesa de nunca volver a ceder ante la oscuridad, por ella y por Sofía. Y mientras el viento suave susurraba a su alrededor, Roma gritó a la vida: «Vamos, cariño, a enfrentar lo que viene». Y así, con pasos firmes hacia el futuro, madre e hija se adentraron en un nuevo amanecer, felices de vivir, aún con el eco de la lucha resonando en sus corazones. Había muchas batallas por venir, pero el amor siempre prenda el paso. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, y ayuda a que más gente conozca estas historias. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de respaldar al canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.